Bueno, mientras tanto, comenzamos con una oración, ¿se les parece? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Danos el saber rectamente y gustar siempre de sus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tomen asiento. Muchas gracias por estar aquí. Antes de comenzar, miren, yo siempre animo a todos a que nuestra fe católica sea siempre muy fiel en el sentido de que no la abandonamos, pero también muy fiel en el sentido de que nosotros creamos y oremos como la Iglesia nos enseña. A veces escucho rezar el rosario y me sorprende cómo hemos añadido palabras, ¿no es cierto? Tanto al Padre Nuestro como al Ave María. Entonces, por ejemplo, muchas gracias, tengo aquí una agüita. Sí, muy agradecido. Por ejemplo, en el Padre Nuestro a veces se añade y líbranos de todo mal. No hay tal cosa, es líbranos del mal. Y en el Ave María no hay señora para nada. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Pero eso de señora, yo no sé de dónde lo han sacado. No existe, no es parte de nuestra oración. Bueno, muy bien, entonces vamos a ver ahora la Eucaristía, pero lo vamos a ver de una perspectiva que a lo mejor para algunos de ustedes puede ser algo nuevo. Vamos a ver la Eucaristía. Bueno, yo quisiera preguntarles en primer lugar, cuando vamos a misa los domingos, ¿por qué vamos? ¿Cuál es la razón de ir todos los domingos a misa? A ver, quisiera escuchar un par de opiniones por ahí. Señora. Para darle gracias a Dios por todo lo que nos da cada día. Ok, fíjense ustedes, nos ha dicho, para darle gracias a Dios por todo lo que nos da cada día. Listo. A ver. Adorar a Dios. Para adorar a Dios. ¿Qué más? Practicar mi fe. ¿Cómo? Practicar mi fe. Para practicar la fe. Muy bien. Señor. Por amor a Dios. Por amor a Dios. Muy bien. Bueno, vamos a ver aquí qué es lo que Dios nos pide desde el Antiguo Testamento. Vamos a tener una horita que va a ser un poco intensa y vamos a ver que Dios desde el primer momento pide a nuestros primeros padres, ¿no es cierto? Nos pide algo que es bien importante. Esto está nuevo, no, menos mal que está bien. Dios nos pide algo que a lo mejor nos hemos olvidado. Nos pide sacrificio. ¿Qué cosa es? ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra sacrificio. ¿Qué significa? ¿Cuál es su último sentido? ¿Alguien me da un aporte? ¿Qué es sacrificio? Es como darse uno mismo todo lo que uno tiene, y muchas veces sufrimos dando eso. Okay. Muy bien, tenemos una. Dígame. Abandono a la carne y volvernos bien. Abandono a la carne y a ver. Entrega total. Entrega total. Bueno, vamos a ver. Acá tenemos dos palabras, ¿no es cierto? Dos palabras latinas. La primera es sacer o sacer, que significa sagrado. Y factum o facere es el infinitivo de este verbo. Este es un nombre o no adjetivo, es un sustantivo y este es un verbo, ¿no es cierto? Un verbo. ¿Qué significa? Hacer. Entonces, sacrificio, la primera connotación que tiene
es hacer algo sagrado o convertir algo en sagrado, ¿no es cierto? ¿Cuándo convertimos algo en sagrado? Cuando justamente lo ofrecemos, a la divinidad, a Dios, ¿no? Una de las características del sacrificio es que se entrega algo valioso. Primero entregamos, es valioso. No es un sacrificio dar unos centavos, ¿no es cierto? Pero dar todo lo que tenemos, como la viuda en el templo, es un sacrificio grande a veces, ¿no es cierto? Ofrecer lo mejor que tenemos en nuestra casa, o todo nuestro primer sueldo, o nuestro 10%, eso es un sacrificio, ¿no es cierto? Porque nos duele, porque es algo valioso, nos ha costado trabajo obtenerlo. Segundo, no se espera nada a cambio, ¿no es cierto? El sacrificio no espera nada a cambio, no hay recompensa. De otra manera es un negocio, ¿no es cierto? Si yo doy algo que es valioso para obtener algo más valioso todavía, entonces ese es un negocio, pero no es sacrificio. ¿Qué más? Tercero, se hace en atención a la estima o al amor que se tiene a aquello por lo cual se sacrifica. Por algo o por alguien, ¿no? Muy bien. Ahora pregunta hasta aquí. ¿Desde cuándo Dios requiere nuestros sacrificios? Vamos a comenzar entonces a ver en nuestras Biblias, su Biblia. Ojalá no tengan ustedes la Biblia latinoamericana porque es lo peor que se ha producido. Si tienen la Biblia de Jerusalén, bien. Si tienen la Biblia de Navarra, mejor. No me pagan nada por hacer propaganda. Les digo de una vez. Bueno, fíjense ustedes, desde el comienzo, es decir, ¿desde cuándo comienza Dios a exigir que haya sacrificios? Desde que el hombre comete el primer pecado. Después del primer pecado vemos una simple alusión al primer sacrificio de animales, porque dice que Adán y Eva se vistieron de pieles de animales. Si tenían que vestirse en pieles de animales, seguro que los han sacrificado. No se iban a vestir con pieles de animales vivos, ¿no es cierto? Tienen que haber matado para poderse vestir con sus pieles. Entonces, ahí tenemos el video. Pero lo más explícito lo encontramos en el capítulo 4 del libro del Génesis, ¿no es cierto? Y vemos que en el 4:2 nos describe a estos dos hermanos, Caín y Abel. Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Pasó algún tiempo y Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. También hizo Abel una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Aquí vemos ya dos connotaciones. Caín dice que hace de los frutos, de cualquier fruto, pero aquí ya vemos la primera alusión al tipo de sacrificio que Dios quiere. Primogénitos, es decir, el primer fruto de los rebaños. Y ya aquí nos va a dar idea de cuál va a ser el sacrificio cumbre de todos, ¿no? El de un primogénito. Entonces,
Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Yahvé dijo a Caín: ¿por qué andas irritado? Y luego ya sabemos que Caín finalmente mató a Abel. Vamos un poco más adelante y vamos a ver cómo Noé, ¿no es cierto?, también hace una oración, al terminar el diluvio, ¿no es cierto?, y le manda a Dios que repueble la tierra. Más adelante vemos que Abraham también hace un sacrificio, ¿no es cierto? Vemos a partir del capítulo 12, pero sobre todo hay un sacrificio que va a ser importantísimo para nosotros en el Antiguo Testamento. Está en el Génesis 14, 17. A su regreso, después de batir a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, les abrió el encuentro el rey de Sodoma y el rey del valle de Sabé, o sea, del valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem. ¿Dónde es Salem? Es Jerusalén, ¿no es cierto? Ese es Salem, ¿no es cierto? Presentó pan y vino. Curioso, anteriormente, o hasta acá vemos que son sacrificios de animales, y acá por primera vez vemos que hay un sacrificio en donde se ofrece pan y vino. Pues era sacerdote del Dios Altísimo y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos, etc. Y diole a Abraham el diezmo de todo, ¿no es cierto? Abraham, siendo el elegido de Dios, ¿no es cierto?, le paga un tributo a Melquisedec. Y Melquisedec se ve que a los ojos de Dios es superior a Abraham, puesto que lo bendice. El superior siempre bendice al inferior, no al revés, ¿no es cierto? Aquí entre los protestantes se bendicen los unos a los otros, pero en la Iglesia Católica no es así, ¿no es cierto? El sacerdote bendice. Por ejemplo, el Papa nadie lo bendice. El Papa da bendición a todo el mundo, pero al Papa nadie lo bendice, ¿no es cierto? Así es. Bueno, seguimos más adelante y vemos el gran sacrificio de Abraham, ¿no?, cuando va a sacrificar a su hijo Isaac, ¿no es cierto? Y este sí vale la pena leerlo con un poquito más de detenimiento. Entonces, ¿qué es lo que hace Abraham? Tomó Abraham la leña para el holocausto y la cargó sobre su hijo Isaac. Tomó en su mano el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. A ver, ¿a qué nos hace recordar esto? Un padre, otro padre, que permite que su hijo cargue un leño con el cual va a ser sacrificado. Es Jesús, ¿no es cierto? Entonces, Isaac es figura de Jesús. Pero ¿qué más? ¿No es cierto? Hay muchas cosas aquí que son bien analógicas una con la otra. Dijo Isaac a su padre Abraham: Padre, respondió, ¿qué hay, hijo? Aquí está el fuego y la leña. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Abraham dijo: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron andando los dos juntos. Llegados al lugar en que le había dicho Dios, construyó allí Abraham el altar. Fíjense ustedes, un elemento, aquí ya tenemos un elemento bien importante del sacrificio: el altar. Y le puso y dispuso la leña. Luego ató Isaac su hijo y lo puso sobre el ara encima de la leña. ¿A dónde van? Suben a un monte, ¿no es cierto? Jesús también sube a un monte. Los dos suben a un monte. Alargó a Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Entonces le llamó el ángel de Yahvé desde los cielos diciendo: Abraham, Abraham. Él le dijo: heme aquí. Dijo el ángel: no alargues tu mano contra el niño, ni le hagas nada, que ahora ya sé que eres temeroso de Dios, ya que no le has negado a tu único hijo. Levantó Abraham los ojos, miró, y vio un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Fue Abraham, tomó el carnero y lo sacrificó en el holocausto. Fíjense ustedes
Qué curioso, ¿no es cierto? El zarzal, ¿qué cosa es? Es un árbol o un arbusto que produce ¿qué cosa? ¿Ah? No, bueno, produce moras, ¿no? Produce moras. Pero es un arbusto que está lleno de espinas. Y justamente lo tiene el cordero sobre la cabeza, o el carnero en este caso sobre la cabeza. Otra analogía a la pasión de Jesús, ¿no es cierto? Que también tiene la corona de espinas en la cabeza. El ángel de Yahvé llamó a Abraham por segunda vez de los cielos y dijo: por mi hijo, juro por mí mismo, oráculo de Yahvé, que por haber hecho esto y no haberme negado tu hijo, tu único, te colmaré de bendiciones. Bueno, Dios nunca se deja vencer o nunca se deja sobrepasar por la generosidad de los hombres. Dios es siempre más generoso que los hombres. Bueno, Dios no permite que Abraham ofrezca a su hijo, pero Dios sí permite que su hijo muera por nosotros. Y aquí una cosa bien curiosa: todos los grandes sacrificios de las grandes religiones fueron siempre sacrificios humanos. Los tenemos en los aztecas, los tenemos en los mayas, los tenemos en Egipto, los tenemos en todas las religiones circunvecinas a Israel, excepto en Israel. ¿No es cierto? Dios no permite que se copien de los lugares vecinos, ¿no es cierto? También las otras religiones de alrededor de Israel también tenían sacerdotisas, pero Jesús no instituye sacerdotisas. Si Jesús hubiera querido que su religión rápidamente se difundiese, hubiese aceptado o adoptado las costumbres de los otros pueblos, pero Jesús no acepta esas costumbres, ¿no es cierto? Instituye sacerdotes. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento los sacerdotes son varones, y ya vamos a ver por qué. Vamos a ver un poquito más adelante por qué. Vamos a ver. Entonces, esto es otro sacrificio. Otro, bueno, dejamos el Éxodo, dejamos el Génesis, y hay un montón de sacrificios más que ustedes pueden buscar, pero vamos ahora al sacrificio del que nos habla el libro del Éxodo. Vamos a ver cómo se arregla ese sacrificio que Dios requiere en el Antiguo Testamento. Vamos a ver. Aquí, vamos a ver. Entonces estamos en el capítulo 12 del Éxodo. Dice así: dijo Yahvé a Moisés y a Aarón en el país de Egipto: este mes será para vosotros el comienzo de los meses, pues será el primero de los meses del año. Hablad a toda la comunidad de Israel y decid: el día 10 de este mes tomará cada uno para sí una res de ganado menor por familia, una res de ganado menor por casa. Y si la familia fuera reducida para una res de ganado menor, traerá al vecino más cercano a su casa según el número de personas y conforme a lo que cada cual pueda comer. Y aquí viene el versículo 5, que es bien importante. A ver, ¿cómo tiene que ser la víctima? Estamos en el capítulo 5. El animal será sin defecto. Vamos a ver. Sin defecto. Macho. De 1 año. Lo escogeréis entre los corderos o los cabritos. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Entonces, a ver, ¿cuáles son las características de la víctima? Sin defecto. Macho. 2. ¿Qué más? Carnero, cabrito. Cabrita. Carnero o cabrito.
ver, vamos a ver, ¿por qué es esto? Miren ustedes, primero, sin defectos, y va a ser algo de propiciación, es decir, para pedir perdón de los pecados. Primero, esto cumple una de las condiciones que pusimos antes. Tiene que ser valioso. Si es sin defecto, es más valioso que uno con defecto. A Dios no le podemos dar las obras, ¿no es cierto? Tiene que ser algo perfecto. Macho. Miren, si uno quiere que prospere su rebaño, nunca se mata a las madres, ¿no es cierto? Sino se mata a los machos, porque los machos sí son descartables. Las ovejas no son descartables si uno quiere acrecentar su rebaño. Entonces, el que se escoge para el sacrificio es el mejor macho. Número 1, pero también, ¿no es cierto? Esto tiene una característica antropológica. Nadie, ¿no es cierto?, para defender su tribu o para defender su familia, manda a pelear a la mamá. El que va a pelear es el varón. A las guerras van el varón. Nadie dice, oye mamá, hay tiempo de guerra, tú ándate, no, yo me quedo en casa. No, eso no se hace. El varón es el que va a pelear. Entonces, también tiene un contenido que es bien antropológico, muy, digamos, acomodado a la condición humana. Cardero, cabrito, pero nos vamos a dar cuenta que al final el animal preferido es el cordero. Y vamos a ver por qué. Y de 1 año, es decir, todavía está intacto, ¿no es cierto? Está intacto. O menos de 1 año. Entonces, ¿cómo se hace esta oblación o este sacrificio? Lo escogeréis entre los carneros, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y toda la asamblea de la comunidad de los israelitas lo inmolará entre 2 luces, es decir, al atardecer, entre la puesta del sol y la salida de la luna. Esos son entre 2 luces. Luego tomarán la sangre y untarán las 2 jambas y el dintel de las casas donde lo coman. En aquella misma noche comerán la carne, la comerán asada a fuego con ácimos y con hierbas amargas. ¿Por qué todo esto? Bueno, también Dios nos manda que lo coman de pie, con hierbas amargas, porque tienen que recordar con eso las lágrimas que derramaron siendo esclavos en Egipto. Y a pie, a prisa, porque así salieron de Egipto, a prisa, ¿no es cierto? No tomaron tiempo para salir ni para pensar. Nada de él lo comeréis crudo ni cocido, sino asado, con su cabeza, sus patas y sus entrañas. No dejaréis nada de él para la mañana. Lo que sobrara al amanecer, lo quemaréis. Así lo habéis de comer, ceñidas vuestras cinturas, calzados vuestros pies, y con vuestro bastón en la mano. Y lo comeréis a prisa. Es la Pascua de Yahvé. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos, etcétera, etcétera. Muy bien, ahora vamos a continuar un poquito más adelante y van a ver ustedes cómo Dios pide que sea, Dios pide que sea el lugar del sacrificio. Fíjense ustedes, a ver, ¿a quiénes pide todo esto? Esto es una cosa que vale la pena reflexionar. ¿A quiénes les pide todo esto? Les pide a estos esclavos que acaban de salir de Egipto. No le pide a gente rica, no le pide a la gente pudiente, no le pide al faraón de Egipto, ni le pide a los reyes de los países vecinos a él. Les pide a estos que acaban de salir de Egipto. Fíjense ustedes qué les pide. Vamos a ver en el Éxodo, en el capítulo 21. Fíjense ustedes, lo primero que le pide Dios para que hagan su liturgia es que construyan el arca de la alianza. Vamos a ver qué es el arca. Yahvé habló a Moisés diciendo: di a los israelitos que reserven ofrendas para mí. Me reservaréis ofrendas de todo aquel a quien su corazón mueva. De ello recibiréis lo siguiente. Fíjense ustedes lo que Dios pide. A ver, cuando nosotros decimos ofrendas para Dios,
sobre todo en la iglesia, metemos, cuando pasa la canastilla, metemos la mano en el bolsillo y vemos, uy, no, este es $10, ¿sabes? Hay uno, no sé, o unos centavitos, ¿no es cierto? Bueno, Dios pide este tipo de ofrendas. Yo no sé, yo no discuto, pero dice, a ver, de ellos reservaré lo siguiente: oro, plata y bronce, púrpura, violeta y escarlata, carmesí, lino fino y pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, cueros finos y maderas de acacia. La acacia era la madera más cara en ese tiempo. Aceite para el alumbrado, aromas para el óleo de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y el pectoral. Me harás un santuario para que yo habite en medio de ellos. Lo haré con... Y a veces dicen, no, Dios no quiere lujos. Una cajita así, normalita. ¿De dónde sacan esas ideas? Yo no sé de dónde han sacado, pero aquí yo veo lo contrario. Vamos a seguir. Vamos a ver. Harás un arca de madera de acacia de 2 codos y medio de largo. O sea, más o menos el doble, triple de largo. Codo y medio de ancho y codo y medio de alto. La revestirás de oro puro. Por dentro y por fuera la revestirás. Además pondrás a su derredor una moldura de oro. Fundirás para ello 4 anillas de oro. Fundirás para ella, que pondrás en sus 4 pies, 2 anillas a un costado y 2 anillas al otro. Harás también varales de madera de acacia que revestirás de oro. Y los pasarás por las anillas de los costados del arca para transportarla. Los varales deben quedar en las anillas del arca y no se sacarán de allí. En el arca pondrás el testimonio que yo te voy a dar. Harás asimismo un propiciatorio. Aquí, fíjense ustedes, aquí van a ver una de las cosas que yo les suelo mostrar a nuestros hermanos protestantes, porque en el capítulo 20 del libro del Éxodo dice lo siguiente, y eso nos lo restregan por las narices siempre, ¿no es cierto? Yo soy Dios que te sacó del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No harás para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Ahora, aquí en el 25 dice lo siguiente: harás además 2 querubines. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Se hacen o no se hacen? De oro macizo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Haz el primer querubín en un extremo y el segundo en el otro. Los querubines formarán un cuerpo con el propiciatorio en sus 2 extremos. Estarán con las 2 alas extendidas por encima, cubriendo con ellas el propiciatorio uno frente al otro, con las caras vueltas hacia el propiciatorio, etcétera, etcétera. Igual luego en el libro de los números manda hacer una serpiente de bronce. O sea, aquí primero manda hacer algo que está en el cielo y luego manda hacer una serpiente que está en la tierra. Bueno, total, ¿en qué quedamos? ¿Dios prohíbe que se hagan imágenes, sí o no? Prohíbe hacer imágenes para adorarlas. Eso es lo que prohíbe Dios. Pero no prohíbe hacer imágenes. No te harás imágenes de otros dioses, nos dice bien claro. Y no harás dioses de lo que está encima del cielo o de lo que está abajo de la tierra. Pero no es que prohíba imágenes. Bueno, ahora vamos a ver cómo era el arca. Esto, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con la Eucaristía? Tiene que ver todo. Bueno, más o menos así. Acá tienen sus varales, 4 varales. Bueno, yo no soy muy buen dibujando, pero todo eso está cubierto de oro, ¿no es cierto? Las 2 figuras son los
los querubines. ¿Qué cosa hay dentro del arca? Dentro del arca estaban las 2 tablas de la ley, estaba un vaso de maná y el cayado de Aarón. Eso estaba dentro del arca. Y Dios promete que Él estará, su presencia estará sobre el propiciatorio. El propiciatorio es esto de aquí. Entonces, el Espíritu de Dios está sobre el arca, no dentro del arca, pero está sobre el arca. Siempre que el arca está presente, Yahvé está presente. Hay una columna de fuego siempre delante del arca. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué más? Luego, bueno, esto es lo que está, y me voy a adelantar un poquito, porque esto estaba puesto en el templo de Jerusalén, ¿no es cierto? Y la descripción del templo está bastante más adelante, está en el libro de los Reyes, pero yo les voy a adelantar para que nos pongamos todos en la sintonía que yo quiero que estemos. Entonces, el templo tenía 3 muros, ¿no es cierto? El primer muro es el muro exterior, y lo que está dentro de este muro, esta parte de acá, se llamaba el atrio de los gentiles. Ahí podía entrar cualquier tipo de persona, cualquier ser humano podía entrar ahí, ¿no es cierto? Entonces ahí venían gente de otros países y discutían con los doctores de la ley que estaban ahí, etc. ¿Qué dimensiones tenía el templo? El templo más o menos tenía unas 4 manzanas de grande. Era inmenso, enorme, y era un templo maravilloso, riquísimo. En la segunda entraban solamente, en el segundo espacio entraban solamente los miembros del pueblo elegido, varones y mujeres. Hay una sección para hombres, otra sección para mujeres. Como antes se utilizaba, recuerdan ustedes en la iglesia también, la parte de la derecha era de varones, la parte izquierda era de mujeres, ¿no es cierto? Yo estoy hablando de tiempos ya bien remotos, que ustedes a lo mejor que son bien jóvenes no se acuerdan. Luego, acá adentro, entraban solo los levitas, solo los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Los descendientes de la tribu de Leví, que eran los sacerdotes, ¿no es cierto? Ahí no había sacerdocio por institución, sino por generación. Es decir, si el padre era sacerdote, el hijo también era sacerdote, automáticamente. Muy bien. Pero aquí, en esta parte de acá, que se llama el Santo de los Santos, ahí estaba el Arca de la Alianza. Ahí se guardaba el Arca de la Alianza. Muy bien. En esa Arca de la Alianza, ¿no es cierto?, afuera había un velo que cubría el arca, ¿no es cierto? Y ahí entraba solamente entraba el sumo sacerdote, y entraba una vez al año, nada más. Y el altar que está aquí afuera, este es el altar de los sacrificios. Vamos a ver entonces ahora cómo estaba arreglado el Sancta Sanctorum, ese cuadradito de allá arriba. Tenía varias cosas. Estaba el arca, pero también tenía a la derecha una mesa de la presentación.
Harás una mesa de madera de acacia con 2 codos de largo, 1 de ancho y 1,5 codos de alto. La revestirás de oro puro y le pondrás alrededor una moldura de oro. Harás también en torno de ella un reborde de 1 palma de ancho con una moldura de oro alrededor del mismo. Poco carito, ¿no? Entonces, aquí está el arca. Acá estaba el arca. Acá estaba la mesa. Se llama la mesa de la presentación porque ahí se ponían panes ácidos. Ok. Bueno, luego viene el candelabro de oro, ¿no es cierto?, que está al otro lado. El candelabro está aquí. El candelabro más o menos medía 2,5 metros, pero aquí en codos, ¿no? Vamos a ver. Harás también un candelabro de oro puro. Harás de oro macizo el candelabro, su pie y su tallo, sus cálices y sus coloras y sus flores. Formará un cuerpo. Saldrán de ahí 6 brazos de sus lados, 3 brazos de un lado y 3 del otro. El primer brazo tendrá 3 cálices en forma de flor, de almendro, con corola y flor. También el segundo tendrá 3 cálices en forma de almendro, con corola y flor. Los 6 brazos que salen del candelabro, etcétera, etcétera. El mismo candelabro habrá 4 cálices en forma de flor de almendro con sus coloras y flores, etc. Las coloras y los brazos formarán un cuerpo con el candelabro. Todo formará un cuerpo de oro puro macizo. Así que nada de cosas baratas, ¿no? Ok. Luego dice, harás la morada con 10 tapices de lino fino torsal, de púrpura violeta. A ver, ¿de dónde salen los colores que usan los sacerdotes en la liturgia? De aquí, ¿no es cierto? 26. Éxodo 26. Harás la morada con 10 tapices de lino fino torsal, de púrpura violeta y escarlata y de carmesí, bordarás en ellos unos querubines. Otra vez imágenes. La longitud de cada tapiz será de 28 codos y la altura de 4. Todos los tapices tendrán las mismas medidas. 5 tapices estarán unidos entre sí y lo mismo los otros 5. Pondrás lazos de púrpura violeta en el borde del tapiz, etcétera, etcétera. Ese es el velo que se rasga cuando Jesús muere, ¿no es cierto? Se rasga, dice, el velo del templo de arriba abajo, un velo enorme, ¿no es cierto? Muy bien. Luego, el altar de los holocaustos. Harás el altar de madera de acacia de 5 codos de largo y de 5 ancho. Será cuadrado, tendrás 3 codos de alto. Harás sobresalir de sus 4 ángulos unos cuernos. Formará un cuerpo con él, lo revestirás de bronce, le harás ceniceros para la grasa incinerada. Badiles, acetres, tenedores y braseros, fundirás de bronce todos estos utensilios. Fabricarás para él una rejilla de bronce en forma de red, los 4 extremos, etcétera, etcétera. Entonces, y luego vienen los ornamentos sacerdotales, ¿no es cierto? Que tampoco eran baratos. Bordarás el efod de oro, púrpura, violeta y escarlata, carmesí, lino fino, torsal, etc. Pondrás 2 sombreras y se fijarán en sus 2 extremos. La cinta con la que se ciñe el efod será de la misma hechura y formará con ella una misma pieza de oro, púrpura, violeta y escarlata. Bien caro, ¿no? Vestidura de los sacerdotes, etc. Y ven ustedes aquí todo lo que sigue. Ahora, ¿qué es lo que se hace aquí? Bueno, falta aquí el altar del incienso. Harás también un altar para quemar el incienso de madera de acacia y lo harás, será cuadrado de 1 codo de largo y otro de ancho. Su altura será de 2 codos. Sus cuernos formarán un solo cuerpo, con él revestirás de oro puro, tanto su parte superior como sus costados. Ese altarcito está acá dentro. Es un altar. Muy bien. Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que se hace? ¿Para qué sirve el templo? ¿Para qué sirve el templo de Jerusalén? ¿Cuál era su objetivo? Hacer sacrificio para el perdón de los pecados.
adoración, culto. Tenían que ofrecer el principal objetivo del templo era ofrecer sacrificios. ¿No es cierto? ¿Se predicaba en el templo? No. ¿Dónde se predicaba? ¿Dónde se enseñaba la doctrina? En la sinagoga. En la sinagoga. La sinagoga es otra historia. La sinagoga, había sinagogas en cada pueblo, a veces 2, 3 sinagogas en un solo pueblo, porque era un pueblo grande. Pero templo había uno solo en todo el mundo, que es el templo de Jerusalén, este templo. Entonces, en este templo lo único que se hacía es ofrecer sacrificios a Dios. Muy bien, no lo vamos a leer directamente desde la Biblia, pero ahora se lo explico yo. Miren, en el libro del profeta Daniel dice lo siguiente, que él tiene una gran visión, ¿no es cierto? Él tiene una visión de lo que acontece en el cielo y ve que los querubines, los serafines, los tronos, las dominaciones, potestades, todos ellos adoran a Dios. ¿Y qué es lo que le dicen a Dios cuando lo adoran? Le dicen esto, ¿no? Eso, ¿no es cierto? Santo, santo. Esa es la expresión hebrea. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Muy bien, eso significa el santo. Dios, nosotros diríamos, ¿no es cierto? Miren, en hebreo no hay superlativos, ¿no es cierto? Sino para decir que algo es grande, simplemente repiten la palabra. Por ejemplo, de Aarón dice que tenía una barba larga, muy grande. Y si leemos el Antiguo Testamento en hebreo, dice que tenía una barba, así dice, ¿no es cierto? Es grande. Entonces, nosotros diríamos que tenía una barba grande. O en este caso, nosotros diríamos que Dios es santísimo, porque nosotros en castellano sí tenemos superlativo. Santo, el comparativo muy santo y el superlativo santísimo, ¿no es cierto? Y por eso llamamos el santísimo. Pero nosotros, para conservar lo que el profeta Daniel nos dice, ¿no es cierto?, repetimos lo mismo y por eso cantamos también nosotros el santo, 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 ¿no es cierto?, igual que los ángeles. Muy bien, entonces el profeta Daniel nos dice que él tiene una visión y Dios le revela, ¿no es cierto?, que en el templo de Jerusalén es como un espejo, ¿no es cierto? Un espejo que revela lo que pasa aquí arriba en el cielo, está reflejado, ¿no es cierto?, en lo que sucede acá abajo en el templo. Los levitas le dan culto, que son como los que están más cerca a Dios. Bueno, el sumo sacerdote le da culto. Los diferentes órdenes, acá están como un coro, acá afuera hay un coro de levitas tocando sus cítaras, mientras aquí se degüella al cordero, por acá da vuelta la sangre, ¿no es cierto? Coge la sangre del sumo sacerdote, entra y asperja sobre todo el arca con la sangre y bendice al pueblo. Todo esto está dirigido a la presencia de Dios que está aquí. Los sacrificios se hacen mirando a Dios. Los sacrificios no se hacen para el pueblo, se hacen para Dios. Y este es el acto, digamos, de adoración que Dios requiere a su pueblo. Él les dice cómo quiere ser adorado. No les dice, ustedes hagan lo que buenamente puedan, como a ustedes les guste o se sientan bien, nada de eso. Dios les dice, yo quiero ser adorado así, y estas son las prescripciones. Y si ustedes leen más adelante, en el libro de Levítico, Dios les pone el calendario, cómo tienen que celebrar cada fiesta, quién debe actuar en cada fiesta, en qué momento, con qué ministerio, etc. Bien detallado. Entonces no es cosa que se les ocurra, ¿no es cierto? Ahora,
Vamos a otra. Entonces, esto es el templo. ¿Cómo sería una sinagoga? A ver, ¿alguno ha ido a alguna sinagoga alguna vez? Nadie. Está bien, no vaya. Yo sí he ido. Mira, las sinagogas son, bueno, depende, ahora hay varios tipos de sinagogas, ¿no? Son así. Acá tiene una cosa así. Acá atrás está la Torá. La Torá es la ley y los profetas, ¿no es cierto? Acá adelante hay una silla, ¿no es cierto? Con sus patitas, así más o menos es la silla. Y en esta silla, ¿cómo se llama esa silla? No, Jesús habla de ella. En la cátedra de Moisés. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan lo que ellos les digan, no hagan lo que ellos hacen. Porque no hacen lo que dicen. Eso es lo que dice Jesús, ¿no es cierto? Jesús nos describe en parte qué cosa hay en la sinagoga. Aquí hay un atril, acá hay como unas barandas, y desde aquí el rabino enseña, ¿no es cierto? Jesús se sienta varias veces en esa cátedra. Por ejemplo, en la misa de hoy sabía que Jesús va a la sinagoga de su pueblo, en Nazaret, le entregan el rollo del profeta Isaías, en donde está escrito que el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, ¿no es cierto? Y dice, hoy día se cumple en su presencia, en su oído, esta profecía del profeta Isaías. Entonces Jesús también se sienta aquí, ¿no es cierto? Y aquí sí se enseña, aquí sí se predica, aquí se instruye, aquí se hace que los niños aprendan en hebreo la ley y los profetas, y tienen que recitarla de memoria, ¿no es cierto? Y eso pasa inclusive el día de hoy, ¿no es cierto? Si ustedes algún día van a Jerusalén, van a ver cómo los niños judíos van al muro de las lamentaciones y se recitan de cabo a rabo toda la Torá en hebreo, aunque vivan en Filadelfia, en Nueva York, en donde sea, el niño sabe en hebreo toda la Torá, ¿no es cierto? Y nosotros, el catecismo hay más o menos, ni en castellano ni en inglés, ni para atrás ni para adelante. Ajá. Bueno, no el Torá, la Torá. Ajá. La ley y los profetas. No, lo que está en el Antiguo Testamento. ¿No? Sí, y los profetas. Uh-huh. Muy bien. ¿Alguna pregunta más hasta acá? Nada. Todo debe estar muy claro, todo no se entiende nada. Entonces, ¿cómo vamos a preguntar? En el año 70, o sea, ustedes recuerdan en los Hechos de los Apóstoles, los apóstoles siguen yendo al templo, ¿no es cierto? Ellos siguen yendo al templo, hasta que en el año 70, fíjense ustedes, vamos a ver para que ustedes hagan memoria un poquito de las cosas. Todavía estamos en tiempo de Cuaresma, ¿no es cierto? ¿Por qué son 40 días? Porque el número 40 es un tiempo de expectación, de una manifestación de Dios. ¿Recuerdan? 40 días dura el diluvio. 40 días Moisés sube al monte. 40 años el pueblo vaga por el desierto. 40 días el profeta Eliseo espera el Espíritu de Dios. 40 días Jesús hace ayuno en el desierto. Pero también 40 años pasan, ustedes recuerden,
de la muerte de Jesús a la destrucción del templo. En el año 70, alrededor del año 70, el templo de Jerusalén es destruido por las tropas romanas. No querían destruirlo, ¿eh? Los judíos habían empezado a rebelarse contra Roma y casi expulsan a los romanos. Pero el general Vespasiano, que estaba en Nazaret, comienza a conquistar poco a poco y llega hasta Jerusalén. Él no quería destruir el templo, entonces sitian Jerusalén. Hacen un sitio a Jerusalén con las tropas y no dejan que entre ni salga nadie, pero sobre todo que no entre ni comida ni salga bebida, y cortan el agua. Entonces, con lo que tienen dentro, con eso más o menos se vienen defendiendo. El último día empiezan a subir por el muro del templo, empiezan a subir. Entonces los judíos desde dentro atacan, y en ese ataque se produce un incendio, y todos los combustibles que estaban dentro para los sacrificios explotan. Fue una explosión tal que si hoy día ustedes van a Jerusalén, van a ver que hasta 1 kilómetro a la redonda hay pedazos de piedras del templo. Entonces el templo explotó como con bombas, ¿no es cierto? Todos aquellos metales, todas aquellas acacias, todas aquellas maderas, todo explotó y se reventó. Entonces, este espejo del cielo, este espejo en donde se veía la adoración a Dios, ¿dónde quedó? Ahora vamos a ver. Fíjense, cuando Jesús nos instituye, hemos dicho que tenemos que ofrecer a Dios lo más valioso, lo más precioso, lo más perfecto. Bueno, ese sacrificio ya se ofreció. Ese es el sacrificio de la cruz. Pero fíjense ustedes, este sacrificio comienza, ¿cuándo comienza? Cuando vamos a misa, lamentablemente nos han metido una idea bien protestante. Nos dicen que en la misa celebramos la última cena, ¿sí o no? Mentira, no celebramos la última cena. La primera misa comienza en la última cena y termina en el Calvario. Ahí todo eso es la primera misa. Entonces, fíjense ustedes cómo se cumplen todas estas cosas. Juan señala a Jesús como el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo, ¿no es cierto? Segundo, Dios quiere que haya un sacrificio, pero quiere que haya un sacrificio que de verdad perdone de una vez para siempre nuestros pecados. Lean para eso, para este concepto, la carta a los Hebreos, ¿no es cierto? El sumo sacerdote tenía que ofrecer año tras año un sacrificio por sus pecados y por los de el resto del pueblo. Con Jesús se ofrece un solo sacrificio. Hay un solo sacrificio que se ofrece para siempre. ¿Por qué es uno solo? Porque fíjense, todos los demás eran sacrificios de animales o sacrificios en algunas partes humanos, pero nunca habíamos tenido un sacrificio divino, que el que muriera, que la víctima fuera Dios. Entonces Jesús es a la vez tres cosas. ¿Qué es Jesús? Jesús es sacerdote, víctima y altar. Sacerdote, víctima y altar. Él es las tres cosas en sí mismo. Él se ofrece al Padre como sacerdote. Él es el que ofrece la víctima, pero la víctima es Él mismo. Y Él también es el altar, porque Él mismo es el que es ofrecido. ¿No es cierto? Entonces, vamos a ver. Cuando nosotros... Bueno, falta aquí otra cosa más. Jesús lo hace en un contexto que es un contexto sagrado. No crean que la última cena es una cena cualquiera. La última cena es una cena ritual, bien prescrita, bien detallada en el Antiguo Testamento. ¿No es cierto? Es la que hemos leído. Se inmola el cordero, se comen los panes ácimos y se bebe el vino.
En la última parte de esa cena es cuando Jesús instituye la Eucaristía. Pero lo instituye con unas palabras bien claras, ¿no es cierto? Dice, este es mi cuerpo, que será, lo habla en tiempo futuro. No dice que se entrega ahorita, sino que será entregado dentro de un rato. Que será, esta es mi sangre, también en tiempo futuro, que será derramada por vosotros, ¿no es cierto? Tiempo futuro. Jesús no dice en presente. Ahora, pero lo que sí dice en presente, este es. No dice representa, simboliza, nos recuerda, no. Dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se destruye el templo, bueno, los apóstoles siguen celebrando la Eucaristía, lo vemos en Emaús, lo vemos que sigan celebrándola en el cenáculo. Pero ahora los apóstoles continúan yendo al templo. ¿Qué pasa cuando ya no hay templo? ¿Qué pasa cuando se destruye el templo? ¿No es cierto? Los sacrificios se ofrecían a Dios. Había una conexión, un espejo directamente que nos conectaba el cielo y la tierra. Vamos a ver qué pasa después de la destrucción del templo. Bueno, a ver, vamos a hacerlo junto con ustedes. En una iglesia católica, ¿cuál es el elemento más importante? ¿Ah? El altar. El altar. Para la celebración de la Eucaristía, lo más importante, miren, el tabernáculo dentro de la misa no tiene ninguna función. Mientras está celebrándose la misa, el tabernáculo no tiene ninguna función. El tabernáculo tiene significado después de la misa, pero no durante la misa. Durante la misa, lo más importante es el altar. ¿Por qué? Cristo es sacerdote, víctima y altar. El altar representa a Cristo. Es más, San Ireneo dice, ara Christus es, el altar es Cristo. ¿Por qué es Cristo? Por varias razones. Esa es la piedra angular que desechar, y debe ser una piedra, el altar debe ser una piedra. Si en el altar se quemaban los sacrificios, debe ser una piedra, debe ser algo que resista al fuego. Entonces debe ser una piedra. Este altar, ¿no es cierto?, es absolutamente cristológico. Tiene que tener, y tiene, 5 cruces. ¿Por qué? Porque así nos redime Cristo con sus 5 llagas. ¿No es cierto? La más grande es la llaga del costado. Y aquí justamente el altar tiene un orificio donde aquí adentro, se depositan las reliquias de los mártires que han dado también su sangre por Cristo. Se unen las dos sangres. Y por eso cuando el sacerdote va, lo primero que hace es extender las manos y darle un beso al altar. ¿Por qué? Porque no puede abrazar así a Cristo, pero es un abrazo a Cristo, es un beso a Cristo. ¿No es cierto? Se da. Y esto de aquí, este altar, es consagrado por el obispo. Se consagra una sola vez y se consagra con el crisma, justamente con el que consagrado hoy día el obispo, con el santo crisma, porque recordamos la unción de Cristo para ser víctima que se ofrece a Dios. Entonces se ungen las 5 llagas y aquí se pone el incienso y se quema para recordar que así se ofrecían los holocaustos.
¿no es cierto?, que se eleva a Dios. Luego se cubre el altar. En otros ritos nadie toca el altar, nadie. Y no se coloca nada sobre el altar a no ser que sea Dios mismo o algo dedicado directamente a Dios. Y esto se cubre con 3 paños, ¿no es cierto?, para recordar el sudario, la túnica y la sábana santa, ¿no es cierto? Eso, así se cubre el altar con 3 paños. Ahora, los apóstoles unen en la celebración o en la construcción de la iglesia, unen 2 realidades. Unen el templo y la sinagoga. Muy bien. ¿Qué estaba en este lado, en el Santo de los Santos? Aquí estaba el candelabro. Pues aquí ponen ahora la cátedra del obispo. Si ustedes suben aquí, ¿qué está ahí? Ahí está la cátedra del obispo. ¿Y dónde está el candelabro? El candelabro está sobre el altar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cuando está presente el obispo, 7. Ahí está el candelabro, ¿no es cierto? Ahí está la cátedra de Moisés. Ahora, este de aquí es el lado del evangelio, este de aquí. Antiguamente había 2 ambones, uno acá para el evangelio y otro aquí para la epístola. ¿Cómo celebraba el sacerdote antiguamente? Bueno, y acá, ¿qué tiene que haber sobre el altar? ¿Qué más tiene que haber sobre el altar? Aquí en medio, ¿qué cosa tiene que haber? Cristo. Ahí está, una cruz. ¿Por qué? Porque esto es las 2 cosas. Es banquete y sacrificio. Y cada vez que vamos a misa tenemos que ver aquí, ¿qué cosa? El Calvario. Este es nuestro Calvario local. Bueno, ¿de dónde sacamos todo esto? Si ustedes revisan en el libro del Apocalipsis, ahí van a ver cómo Juan dice que él también tuvo una visión, igual que Daniel en el Antiguo Testamento. Ahora Juan tiene una visión en el Nuevo Testamento. Así como todos, ¿no es cierto?, como todo lo que ocurría en el cielo se reflejaba en el templo de Jerusalén, ahora lo que ocurre en el cielo se debe reflejar en la liturgia del sacrificio único del Nuevo Testamento. ¿No es cierto? Este debe ser un espejo. Y de hecho, por ejemplo, cuando dice que hay hombres vestidos de blanco, bueno, ¿dónde están esos hombres vestidos de blanco? Aquí y en el cielo. ¿No es cierto? ¿Dónde están esos que cantan Santo, Santo, Santo? Aquí y en el cielo. ¿Dónde están aquellos que hacen el sacrificio que satisface a Dios más que todas las cosas? Y aquí me quiero detener un poquito. Miren, ya no podemos ofrecer ningún sacrificio más grande que el de Jesús. Ya no podemos ofrecer algo más valioso que el sacrificio de Jesús. Ya no podemos ofrecer ninguna oración, ningún sacrificio, ninguna oblación, ningún holocausto que satisfaga más a Dios que el sacrificio de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Representar el sacrificio de Cristo. Pero no es representarlo como una obra de teatro, sino es presentar otra vez. Eso es lo que significa, presentar otra vez. A eso se le llama el memorial. A eso se le llama el memorial. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿No es cierto? En cada liturgia, ¿qué es lo que pasa? Miren, está bien claro también en la Sagrada Escritura que Dios no tiene tiempo. Dios nuestro Señor no tiene tiempo. Dios existe en un hoy eterno. Ve desde la creación hasta la consumación de los tiempos en un solo instante. De tal manera que cuando celebramos la misa, Él nos ve a nosotros en el Calvario. Entonces nosotros vamos a misa para ofrecer el sacrificio, el único sacrificio que satisface a Dios. La única oración que es de acción de gracias,
de súplica para el perdón de los pecados. Es expiación y es acción de gracias. Y de adoración. Latréutico, eucarístico, expiatorio y propiciatorio. Esos son los fines de la misa. Esos son los fines también de nuestra oración. Es una distorsión cuando la gente dice, no, yo voy porque me siento bien. Quédate en tu casa, ve televisión, toma un vinito y come queso y te vas a sentir mejor. Para eso no va uno a misa. Uno tampoco va a misa porque es bonito cómo habla el Padre. No. Uno va a misa porque ese es el único sacrificio que Dios acepta. No acepta ningún otro sacrificio, porque no hay ningún sacrificio que podamos hacer que sea superior al de Jesucristo. Esa es la Eucaristía. Para eso vamos. Es el sacrificio, el único sacrificio del Nuevo Testamento. ¿Ok? Fíjense, así se celebraba la misa. Y por eso el sacerdote nos debe ayudar a que todos veamos a Cristo y que todos glorifiquemos al Padre. El sacerdote no es el centro de la celebración, es Cristo. Es el altar, es el sacrificio, es la comunión, es el evangelio. El sacerdote no. El sacerdote es solamente un instrumento que Dios usa, pero Él no es el centro. Entonces, cuando se ha hecho que la misa sea de cara al pueblo, lamentablemente el sacerdote se ha vuelto como el punto central de un show, o de una fiesta, o de un entretenimiento. Y la gente se va por escuchar porque el Padre es bien entretenido, pero nadie entiende que esto en realidad no es acerca del sacerdote, sino es acerca de ofrecer a Dios el sacrificio que Él se merece y que Él nos requiere. Y para eso tenemos que poner lo mejor de nosotros mismos. Nuestro altar tiene que ser un altar precioso, como era el altar del Antiguo Testamento. Y fíjense, los ornamentos que son bellos, es sobre todo para ocultar la fisonomía del sacerdote. Es para que no nos fijemos en el sacerdote, sino en el sacerdocio. Para que no nos fijemos tanto en las cosas que hacen los seres humanos. Y por eso también otra cosa importante. Por eso hay que reducir las palabras humanas y aumentar la palabra divina. Por eso a mí no me gustan municiones, porque son invención humana. Lo que se le ha ocurrido a alguien por ahí inventar, ¿no es cierto? Tampoco me gusta que haya unos anuncios interminables, porque, entre otras cosas por esto, porque nuestra mente solamente puede tener atención a muy pocas cosas de una manera intensa. Y si nos llenan de información, cuando llega el momento en que debemos captar una información importante, ya no tenemos esa capacidad. Mientras menos palabra humana, mejor. Y todo lo demás no son tan importantes las palabras. Lo más importante son los signos y los gestos. Por eso en la liturgia católica no solamente nos habla la inteligencia con palabras, sino habla a todo nuestro ser. Habla a nuestros ojos con los colores y la luz. Habla a nuestro olfato con los aromas y el incienso. Habla a nuestro gusto con nuestra comunión cuando recibimos el cuerpo de Cristo. Habla también a todos nuestros sentidos, ¿no es cierto? De tal manera que la liturgia nos da más información que la que puede captar nuestro entendimiento. Por eso la liturgia es el momento preciso para que nosotros nos dejemos formar no por el sacerdote, sino por Dios que se hace presente en su liturgia, en el sacrificio que nosotros le ofrecemos y en las gracias que Él quiere darnos en la participación en ella. Muy bien, ya va a ser las 8. ¿Alguna pregunta? Sí, dígame. Sí. Pero he escuchado que dicen, no es un banquete, porque no es una fiesta. No. Si usted ve en el Código de Derecho Canónico y en la Sacrosanctum Concilium dice que es
las dos cosas. Porque Jesús en la última cena hizo un banquete, pero claro, no es una fiesta, es una cena ritual. Y luego es sacrificio. Pero lo más importante es que es sacrificio. Claro, lo que pasa es que banquete nosotros lo asociamos con pachanga, pero no es así. El banquete de la última cena era un banquete ritual penitencial, con el bastón en la mano, a prisa, ¿no es cierto? Recordando el sufrimiento, comiendo hierbas amargas, llorando. Así era la cena pascual, no era otra cosa. Creo que muchos lo relacionan con el de Leonardo da Vinci, cuando están acostados con su copa y... No, Leonardo no están acostados, están sentados. ¿No? Al contrario, la cena era más bien reclinados. Pero no, Leonardo es más bien sentados. Es una versión, digamos, medieval de lo que era la última cena, pero así no fue. Muy bien. Pues muchas gracias por su atención. Dígame. ¿Por qué se dejó de dar la misa de espaldas al pueblo? No, es que no es de espaldas al pueblo. Hay otra corrección. Mire, en la iglesia hoy día, ¿cuántos están de espaldas a los otros? Todos. El que está en la primera banca está de espaldas, el que está en la segunda, y el que está en la segunda está de espaldas. Ese no es el énfasis. El énfasis es que todos miramos a Cristo, incluido el sacerdote. No es de espaldas al pueblo, es mirando a Cristo. Ese es el énfasis. Lo que pasa es que se mal entendió, pero si ustedes leen con detenimiento el misal, se van a dar cuenta que, por ejemplo, dice: ahora, mirando al pueblo, dice lo siguiente. ¿A dónde estaba mirando entonces? Estaba mirando hacia el altar. Claro. En varias ocasiones, por ejemplo, en la bendición dice: ahora, mirando al pueblo, da la bendición. O después del ofertorio dice: ahora, mirando al pueblo, dice: orad, hermanos, y se vuelve otra vez. Pero la verdad es que ha habido, y esto hay que ser sinceros, ha habido mucha influencia protestante dentro de la liturgia de la Iglesia Católica. Y estamos perdiendo nuestra identidad. En toda iglesia protestante, lo más importante que es la predicación del pastor, que habla por 1 hora o 2. Y si el pastor es un tipo que habla bien, se llena la iglesia. Si es un pastor que habla mal, se vacía la iglesia. En la Iglesia Católica no. Nosotros vamos porque ese es el sacrificio de Cristo. Muy bien, pues nos despedimos con una oración. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Buenas noches.